Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Claudia Suárez. Bienvenidos aquí a mi podcast. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Hoy les tengo una invitada súper especial y realmente ella ahorita está en una gira donde está hablando de este tema tan candente, especialmente ahora que se acerca el Día de los Padres. Es muy importante pues saber la importancia de la parte paterna en nuestras familias. Ella es abogada, criminóloga, conferencista, investigadora y escritora, y que realmente está causando sensación. Ella está haciendo una gira alrededor de Estados Unidos, yendo a diferentes lugares para promover esto. Ella tiene un libro que se llama La Orfandad. Quiero dar la bienvenida a María Gabriela González Mendoza. María Gabriela, es un placer de verdad tenerte aquí en mi programa. Sé que estás de gira y bueno, desde Colombia nos estás visitando por acá. ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias. La verdad, un privilegio compartir contigo en tu programa. Muy contenta de compartir, de hablar con tu audiencia acerca de mi libro que se llama La Orfandad. Sí. Yo estoy fascinada con ese tema y te digo porque, y me da gusto que estés haciendo esta gira para crear conciencia, María Gabriela, porque no se habla de esto, nunca se habla. Y tú decidiste hacer esto porque es importante que la gente tenga, pues, la conciencia de la importancia del padre en un hogar. Cuéntame un poquito primero de ti, ¿verdad? De cómo empezó toda esta, pues tú sé que eres abogada, que estás involucrado con todo esto, pero que también pues eres investigadora. Cuéntame un poquito de ti. Sí, bueno, la verdad es que ciertamente no se habla mucho de la figura paterna y yo quiero contarle a tu audiencia por qué me he interesado en escribir acerca de esta herida. El hecho es que cuando yo tenía 9 años, mi papá me dejó con mis hermanas en una plaza y nunca más volvió. Yo tenía 9, a los 18 ese día mi mamá estaba ahí con nosotras, pero a los 18 me quedé completamente sola, sin hermanos, sin mamá ni papá. Entonces comencé a caminar por la vida con una herida, un vacío, una desconexión emocional que no sabía que se llamaba orfandad hasta que Dios me lo reveló. Entonces, es la razón por la que aún siendo abogado criminóloga, em, había algo que todavía me dolía y no sabía que ese dolor tenía un nombre y ese nombre se llamaba papá. Así que esa es la razón por la que me interesé en escribir, ya cuando Dios se revela a mi vida como padre por medio del espíritu de adopción y sana mi herida, es cuando escribo este libro para que otras personas que también fueron heridas en su paternidad pudieran conocer toda esta doctrina, porque ciertamente no se habla mucho de la figura paterna. La mamá siempre es como la celebrada, ella Sí. siempre es la heroína del hogar y a veces el papá ni siquiera se nombra porque no se cree que es importante. Ahora, ¿tú supiste en algún momento por qué tu papá los abandonó? ¿Por qué tu mamá te abandonó? ¿Nunca investigaste en algún momento el por qué sucedió eso? Sí, bueno, la verdad es que mi papá era un abogado muy brillante y mi papá y mi mamá tenían un despacho de abogado en una ciudad nueva y ahí contrataron una niña 27 años menor que él y la verdadera y única razón es que él se casó con ella por la iglesia y se desapareció. Imagínate eso. Entonces No tú hay, después, no hay doctrina ni nada místico que te pueda explicar, sino que la razón fue esa. al haberte abandonado, lógico, esto para muchas personas que pasan por eso ha de ser devastador, devastador porque el no entender el por qué de repente tú decides, pues, no seguir como padre de familia, madre de familia, seguir apoyando y queriendo estar con tus hijos, que se te haga tan fácil deshacerte de tus hijos. Yo me imagino que para ti en esa etapa eras pequeña, dices que tenías como 9 años, ¿verdad? Más o menos. Sí. Sí. Eh, ¿Qué hiciste después de eso? Cuando eso pasó en tu vida, ¿qué hiciste?
Bueno, en ese momento era una niña, pues seguir con la vida, ir al colegio, pero sin duda tenía un dolor muy grande. Lloraba todos los días en la noche sin que nadie me viera porque no tenía papá. Esa era la gran herida y el pensamiento recurrente de por qué se fue, que algo debe haberle pasado, él va a volver, puede esperar y esa como poner tu vida en una pausa emocional y no atreverte a sentir nada hasta que él llegue, ¿no? Entonces, eso fue lo que hice, es como sufrirlo sola, porque mi mamá estaba en su propio dolor y entonces yo tenía que simplemente aguantar. Sí. Ahora, tu mamá, lógico, tú te quedaste, tu mamá siguió con ustedes el resto Sí, de tu vida o también te abandonó en algún momento hasta que yo tenía 18 años, ella estuvo conmigo. y después se fue también. Cuando el día de mi cumpleaños número 18, ella me dio un morral, me lo puso en la espalda y me dijo, ve y haz con tu vida lo que puedas. Y me dijo, cuando yo me iba, me agarró el morral y me dijo, eso sí, haz lo mejor que puedas, vete. Presión. Es que hay, y tú has visto, primero que nada, me imagino que pues sí, seguiste con tu vida, 18 años, te enfrentaste a muchas cosas, pero mi curiosidad, ¿por qué decidiste estudiar como abogada? ¿Cuál fue la razón que te llevó a querer ser abogada? Sí, un día cuando era ya adolescente, sonó mi teléfono y era mi papá y me dijo, Gabrielita, soy papi. Y yo ¡Ah! quedé como, En guau, shock. entonces lo volví a ver y él obviamente ya ahí estaba arrepentido de lo que había hecho. Él me llevó a la corte, me comenzó a llevar a la corte porque mi papá también era abogado, entonces él decía a todos sus amigos, mi hija es hermosa, mi hija va a ser abogada, y yo me metí eso en la cabeza tremendo y cuando yo tengo ya 19 él se muere y a mí me quedó eso como un norte, como si la voz de él me guiara, esto es lo que vas a hacer y eso fue como el ancla para salir adelante. Entonces, en tu corazón, en realidad, lo perdonaste. A pesar Pues de lo que te hizo sufrir a los 9 años de edad, decidiste aceptarlo, porque para ti, la importancia de que tu papá te guiara, te pusiera la atención que a lo mejor nunca te dio cuando eras niña. sí, es que la verdad siempre lo quise, nunca llegué como a tener resentimiento o a odiarlo, porque yo pensaba, él debe tener una explicación. Mi papá era muy cariñoso, era un hombre muy amable conmigo, entonces como que no me atreví nunca a estar brava. Y mis hermanas sí, porque yo era como su hija favorita, él me daba mucho amor físico, entonces ellas sí tenían como ese resentimiento de ver cómo él me trataba y para ella fue más difícil como perdonarlo, sí tuvieron que hacer un proceso más profundo, pero para mí fue algo, sí sufrí, pero no me costó el desligarme de un resentimiento porque nunca se formó. Pero entonces decidiste ser abogada y de pronto en ese trayecto, porque lógico tu papá se muere y tú te quedas pues siguiendo pues los pasos de tu papá como abogado. Y después, ¿qué te llevó a escribir el libro? Más que todo, porque también tu mamá, ¿la volviste a ver a tu mamá o nunca más la volviste a ver o qué pasó con ella? Sí, después la volví a ver en un tiempo después, y ella a lo largo de mi vida estuvo ahí hasta hace 2 años que se murió, tres. Bien. Y la verdad es que escribo el libro porque cuando logro sanar esta herida, logro como desarraigar las consecuencias y todo esto que genera la orfandad, escribo el libro para ayudar a la gente. Es un libro de sanidad interior para poder ayudar a las personas que han pasado por este tipo de cosas que condiciona las relaciones románticas, que condiciona tu autoestima, el propósito. Tiene muchísimas consecuencias y lo hago para aportar a todos aquellos que sufren en esta herida y por ese camino que ya yo pasé, poderlos guiar. Ahora, por qué decidiste y cómo fue la situación de que tú decidieras empezar a, pues, ser conferencista, ¿verdad? Y no solamente eso, llevar esto a tanta gente. ¿Por qué lo ves como algo tan importante, Gabriela?
La paternidad es la médula espinal en el desenvolvimiento de la personalidad. Es la base del carácter, de la forma como te ves a ti misma. La envergadura misma de la propia paternidad me guió a entender que cuando alguien no tiene o no ha tenido este afecto que te hace ser seguro, que te afirma, es tan importante por la misma demanda que la paternidad genera en el ser humano, que lo vi tan necesario para la humanidad poder entender, porque no es difícil difundir en cualquier conferencia que la madre es importante. Eso desde la gestación, todo el mundo lo sabe. Pero el padre parece que es como un gran descubrimiento para muchos lo que la figura paterna es y genera en la vida adulta. Entonces, esta es la razón por la que no solamente escribo el libro, sino que comienzo a dar conferencias en diferentes países, en diferentes lugares, para poder concienciar a la gente de lo que el padre es. Porque muchas personas dicen, no, a mí no me hizo falta mi papá, no hablo nunca con él, el día del padre es como si fuera nada, el regalo se lo llevo a la mamá y porque ella fue padre y madre, y la verdad es por el desconocimiento de lo que la restauración de esta herida podría aportarle a tu vida. Okey. ¿Tú crees que hoy en día hay mucho más madres solteras que padres solteros? ¿Te Sí, has dado claro. cuenta que realmente los padres no son parte de la familia? Es que sí, de hecho, cuando el bebé se forma en el vientre de la madre, ella por llevarlo en las entrañas, es como, ella es 100% incondicional, solidaria, ese es el bebé de sus entrañas, pero el hombre muchas veces ni está en estos 9 meses donde él se está gestando y no desarrolla o no llega a desarrollar con él un lazo tan grande como el que tiene la mujer. Entonces, el hombre suele ser muy irresponsable muchas veces de lo que este niño o esta niña lo necesita. Y con esto se desliga, ¿no? De la participación que muchas veces tiene la familia. Entonces, sin duda, es como raro ver un hombre meciendo un coche en un parque él solo, pero la mamá es la que siempre está. Entonces, ¿tú estás haciendo eso, mi pregunta principal, para exhortar al hombre o exhortar a la mujer o las familias? ¿Cuál es tu propósito principal? Porque te lo digo porque yo creo que en donde tú estás ahorita es tan importante dejar esa conciencia, no solamente en la mujer, pero el hombre también. ¿Crees que esa es la razón por que estás tratando de exhortar al hombre que sea más padre de familia y que ponga más de su tiempo en sus hijos y la familia? La verdad no. Mis conferencias y mi proceso de sanidad interior no es específicamente en la exhortación a ninguno de ellos dos, es al hijo, primero que nada, al hijo que no tiene papá o a la hija que no tiene papá. Eh, Obviamente nosotros tenemos la tendencia de ser empáticos con aquella posición en la que hemos estado y entonces mi primera posición o mi primer descubrimiento con el tema de la herida paterna es verte como un hijo que no tiene padre o que él lo ha abandonado. Más allá de que el hombre entienda su rol o de que la mujer entienda su participación en la familia, es el hijo que se siente, por ejemplo, en este mes de junio Ok. estamos haciendo una campaña que se llama Papá, ¿dónde estabas? Y es una campaña por el Día del Padre, porque esta herida aflora obviamente en el mes de junio debido a la publicidad que hay por el Father Day y todo esto, la gente se siente triste. Entonces, la campaña está dirigida al hijo que no tiene papá. Por supuesto, después al desarrollar el contenido, la mamá se entera cuál es la participación, el papá también, pero primero que nada es al que ha sido partido en esta relación. En esa situación donde los padres dejaron de estar unidos y la falta del papá en el hogar, pues ya no está. Y tú realmente estás trabajando más con aquellos que pasaron por lo mismo que tú, que sienten esas heridas, ¿verdad? Que las traen por dentro. ¿Cómo puede afectar? Y porque me imagino que tú lo has descubierto, ¿cómo puede afectar a un hijo, mujer, hombre, cuando falta la parte paterna en el hogar? Sí, bueno, lo primero que se fragmenta con la herida paterna es la identidad.
Cuando tú no okey. has visto a tu padre, no has compartido con él, él no te ha afirmado, tú no sabes quién eres. Tienes una gran confusión. He sido invitada a dar conferencias acerca de los Terians y cosas como estas, porque ellos sin duda están confundidos acerca de quiénes son. Y la identidad es lo primero que se parte. Un hombre se cree mujer, una mujer se cree hombre, la mujer tiene rencor contra otros hombres y cae en el lesbianismo. Bueno, un sinfín de cosas pasan, número uno, en la identidad. Número 2, con la identidad vienen otras cosas como la baja autoestima, el complejo, el aislamiento, la falta de comunicación, todo esto producto de que se ha fragmentado la identidad. Pero con esto además vienen otros elementos como las adicciones, la droga, el alcohol, los psicoactivos, los psicotrópicos, la dependencia al azúcar, los trastornos alimenticios como la bulimia, la anorexia, la obesidad. Todo esto es un vacío de falta de amor paterno. Además de eso, los sentimientos de suicidio, el despropósito, el no tener una razón por la cual vivir. Mucha gente se siente deprimida, la depresión, absolutamente, porque solamente como, duermo, me levanto, voy al trabajo, llego a mi casa y hay un vacío en cuanto a la razón por la que nací, a descubrir un propósito, algo de relevancia, ¿no? De por qué estoy en este mundo. Entonces, todas estas cosas que lo que la gente llama sin saber problemas existenciales, literalmente son reales. Ese problema de existencia está ligado a la afirmación paterna. O sea, hay muchas cosas, también la delincuencia, cuando una persona se rebela contra la autoridad, básicamente se está rebelando contra o la autoridad que faltó como disciplina en su casa, porque sencillamente no hubo reglas, no hubo normas, todo esto lo hace el papá, o porque la paternidad fue autoritaria, represiva, entonces me levanto contra la autoridad queriendo vindicarme de aquel maltrato. Pero sin duda las cárceles están llenas de huérfanos. Las cárceles están llenas de personas porque transgredir la norma penal y terminar privado de libertad es sin duda otra consecuencia de la paternidad o de la ausencia de la paternidad. La criminalidad en general es una ausencia de papá. Entonces, mira todas las consecuencias que hay y muchas veces nadie sabe o no ha razonado en que es sin duda un problema de como una epidemia social, que ya no solamente es lo que yo siento, sino que al haber tantas personas y ser un número tan grande de personas con esta herida, se vuelve algo social, una cosa ya de mucho nivel, ¿no? Ahora, me gusta mucho lo que has dicho, porque en determinado momento yo creo que la falta de papá y mamá en el hogar y recibir el amor de los hijos, y nosotros podemos ver la diferencia en los hijos que han sido criados con padres, con buenos papás, a comparación de hijos abandonados, como dices tú, o con los padres, sea la madre o el padre, no han estado en casa o han sido maltratados. Es de día y noche cuando tú ves los chicos, dices, ¿de dónde vienen? ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, en el trayecto del camino, a veces dependiendo de la mamá, si la mamá es muy fuerte o tiene hace tener sus valores, puede hacer que sus hijos crezcan diferente. O si los papás, aunque no estén juntos, tienen conexión con el papá, me imagino, las cosas pueden cambiar un poco. Pero en cuanto a la identidad, tienes mucha razón. Por ejemplo, yo crecí con una madre soltera. Yo no crecí con una mamá que mi papá estuvo ahí todo el tiempo. Desde los 12 años de edad, mi papá y mi mamá se separaron. Pero uno de los factores más importantes que yo creo que yo pude lograr y vivir es que mi papá siempre estuvo en contacto con todos nosotros. Nunca faltó. Nunca pude vivir esa parte paterna, como dices tú, en el hogar, pero sí tenía esa conexión con mi papá. Y al principio, y te lo confieso aquí, ya que soy uno de esos que crecieron con una mamá solamente, madre y padre, em, sí tenía un poquito de resentimiento contra mi papá al principio. Después logró entrar al hogar, sí, parte, ¿verdad? Pero y pasaba las Navidades con nosotros y todo eso, y tenía esa comunicación con nosotros. Pero, la autoestima, también tienes toda la razón, sí te baja, tienes una autoestima baja, a mí me pasó, yo tenía una autoestima por el piso, pero una de las cosas que creo que a mí me ayudó
muchísimo, es tener esa conexión con mi papá, independientemente, durante el resto de mi vida, hasta que me casé, todo, él estuvo en mi boda, todo eso. Pero también, yo creo que más que todo la fortuna fue mi madre, porque mi madre fue una mujer de Dios, una mujer cristiana, una mujer que nos guió en ese camino, y todos nosotros fuimos a la universidad, aprendimos una profesión, crecimos bien dentro de lo que unidos, somos 5 unidos, pero yo creo porque entró esa, como dices tú, hubo esos cambios, porque tal vez si no hubiera, no sé, si no hubiera habido esos cambios dentro de mi entorno, pues no sé qué hubiera pasado, ¿verdad? No sé qué hubiera pasado si en determinado momento uno no tiene eso. Ahora, me da en tu caso, ¿verdad? Porque tu caso fue bastante drástico, en el sentido de que tu padre te deja a los 9 años y luego después tu madre te dice: "Adiós, toma tu mochila y vete". Es increíble lo que tú has logrado, María Gabriela, con tu vida. ¿Por qué crees que eso ha pasado en ti, a pesar de que pasaste por todas las cosas que pasaste? Sí, primero, bueno, la escritura dice, el amor cubre multitud de faltas. O sea, el amor que mi papá me dio, que nací hasta los 9 años, número uno, eso fue fundamental porque si no tienes ninguna base de amor, no hay dónde agarrarte cuando viene el problema grave. Eso es número uno. Número dos, que él aparece cuando soy un adolescente y su voz fue como una dirección que me guió. A pesar de que después se muere, yo siento que eso hizo un antes y un después en mi vida porque tenía por lo menos un rumbo y Así era como si tuviera un trazo del futuro. Pero también el no haberlo juzgado, el no haberme aferrado al resentimiento, porque el resentimiento es un gran veneno en el alma, que sí, es como una gran claro, piedra claro. que está en tu espalda y que si tú quieres caminar no te deja ni caminar ni menos correr. Entonces, si me preguntas a mí, que soy la que tiene el corazón en el pecho y la que te puedo decir, estas fueron las cosas que me libraron o que me ayudaron, sin duda serían esas. Qué bueno, qué bueno. Y lo principal aquí es motivar a la gente que sí se puede hacer un cambio en la vida, que a pesar de las circunstancias o por lo que hayan pasado, de quedar huérfanos de padre y madre o quedar sin la figura paterna en el hogar, sí podemos hacer cambios con la ayuda de Dios, podemos guiar nuestras vidas hacia otro camino sin ir a las drogas, sin caer en depresión, sin caer en esa falta de identidad. Y gracias a ti, María Gabriela, que estás empezando a llegar a todos esos jóvenes, a todos aquellos personas, inclusive adultas, que han vivido con eso por dentro, ¿no? Que los estás tocando a través de tus libros. Muéstranos tus libros, porque tienes 2, ¿no? Sí, Para que los vean, aquí tan está. bellos, tan hermosos. Así eres cuando no tienes papá. Mira, no sé si se nota ahí como ella está. Sí, sí se ve. Ajá. Así te vuelves después. Ah, muy bien, me parece bien, estuvo súper bien. Libro, y eso no fue planeado, sino que este es el primero que escribo, es de sanidad interior y liberación, un libro doctrinal, que la base del libro son las Sagradas Escrituras. Tiene 7 capítulos de doctrina para poder recuperar, porque el alma se parte en 7 fragmentos cuando no tienes la figura paterna. Entonces, este es de sanidad interior y este es un libro de la editorial de Gabriel García Márquez, Oveja Negra, que ellos me piden que le haga una novela, o sea, una narrativa autobiográfica de cómo pasaron las cosas. Y es el mismo dueño de la editorial el que sugiere esta portada que yo nunca habría puesto, pero cuando yo las vi ya logradas, yo dije, Y bueno, el antes, María Gabriela, el antes y el después. exacto, yo dije, ciertamente esta soy hoy. Este libro salió hace un año apenas, este ya tiene unos cuantos años. Entonces yo decía, sí, ciertamente la confianza, la adopción que recibes a través del espíritu de adopción que es de Dios como Padre, él hace esto con la vida del huérfano. Así es, así es. María Gabriela, ¿qué es realmente lo que a ti te encantaría poder lograr a través de tus charlas, ahora a través de tus libros, lo que estás haciendo? ¿Qué te gustaría realmente lograr a través de todo esto que estás haciendo? La primera meta que tengo muy clara es que los padres y los hijos se perdonen.
como dice la escritura, hacer volver el corazón de los padres y los hijos. ¿Para qué? Para que las personas puedan creer en Dios, porque el ateísmo es producto de un papá biológico ausente. Entonces, si yo logro hacer volver el corazón de los padres y los hijos en la parte biológica, o sea, el padre que te engendró, voy a lograr un país, una ciudad, un mundo entero que crea en Dios. Qué bello. Te voy a decir una cosa ahorita que tú mencionas esto y tal vez esto se me vino a la mente y es verdad, porque hay padres que están no en la vida de sus hijos, pero hay padres que sí están en la vida de sus hijos y aún así estar ausentes. Y te lo digo porque tengo conocidos personas que han vivido con padres que han estado presentes pero ausentes y que también han quebrantado el corazón emociones de ese hijo o hija y que se la llevan, ¿verdad? Cuando van creciendo y que entran en matrimonios que no funcionan. Y realmente, por eso me llamó la atención lo que dijiste, porque es verdad. Cuando el padre está ausente, sea emocionalmente, no hay amor, no hay eso, aunque esté presente en la casa, en el hogar, rompe a ese hijo a no llevar una relación inclusive de pareja agradable, porque no se saben comunicar, porque no saben expresar sus sentimientos, o aún así padres que han sido agresivos con los hijos o los han castigado injustamente. Y cuando tú me dices eso, yo recuerdo personas que he conocido que el papá, estando en casa, en hogar, y vivió toda la vida con su esposa, ¿eh? Él vivió con sus padres, los 2 murieron ya en su vejez, pero su padre le pegaba, lo maltrataba, ¿sí me entiendes? Y tenía esos problemas con su pareja, de no poder comunicarse, o como dices tú, esa falta de identidad, de no poder, eh mostrar sus emociones, tener esa habilidad. El ateísmo es lo que me llamó la atención, lo que tú dijiste. Él era una persona agnóstica, medio ateo, tal vez por esa razón, a pesar de que el papá estaba en casa. Así es que tienes toda la razón y qué bueno que te digo esto porque a lo mejor es algo que tú también puedes explorar, especialmente como vas a estar en contacto con tantas personas que están pasando por esto que están no tuvieron a sus padres cerca, pero ¿qué tal aquellos que sí, y los padres no están presentes? ¿Verdad? Porque eso pasa. Yo soy muy de creer que los padres es la importancia de los hijos para que crezcan sanos emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, sabiendo de Dios. Todo depende de los papás, cómo son. Así es, ciertamente. Y es que la escritura dice, como traemos la imagen del terrenal, así mismo traemos la imagen del celestial. Entonces, ese Padre terrenal te enseña cómo es Dios. Si Él está ausente, también está ausente Dios. Así es, así es. Entonces, tú, ahora estás en gira, cuéntame a qué otros bueno, no sé, países o estados en Estados Unidos vas a estar visitando. Y bueno, hoy estoy aquí en Miami, mañana voy a estar en Orlando y estamos preparando como un material por ahora aquí en Miami de varios días de agenda, pero bueno, no sé todavía si voy a ir a Boston, quizás todavía lo estamos programando, pero estoy estar en Estados Unidos todo el mes de junio. Okey, entonces realmente después regresas a Pues, Colombia y allá sí, es donde también das mucho de tus charlas y presentaciones allá en Colombia. sí, voy a las cárceles, a los orfanatos, a los centros de droga, todos estos lugares que he mencionado que son donde están los huérfanos. ¿Tú ves esto en todas partes o lo ves más en nuestros países latinoamericanos? Sí, el europeo es más propenso a la familia, ha criado distinto. Sin duda que hay muchísima gente en Latinoamérica quebrantada quizás por el machismo, el feminismo, la dinámica como las familias latinas se desarrollan, sin duda en nuestros países hay mucho más, hay muchos más huérfanos. Es increíble darse cuenta de todo esto, ¿no? Y el hecho de que las personas a veces no nos damos cuenta de cómo un hijo, puede ser fracturado por sus padres,
Y es importante saber, y creo yo, los que nos escuchan, que si tú estás pasando por una situación, estamos hablando el día de hoy, que acudas a recibir ayuda, porque la ayuda es tan importante, ¿no lo crees, María Gabriela, para poder sanar? Sí, tener disposición en el corazón es lo primero, porque mucha gente dice, no, yo no tengo eso a mí no me afectó, pero cuando hacemos un checklist del diagnóstico los tienes todos. Y entonces la verdad, disponer el corazón es doloroso, es un proceso doloroso, pero vas a tener que tener apertura tú mismo para poder sanar y buscar ayuda, claro, una vez que entiendas que tienes una herida. Que tienes una idea. O también pueden acudir a tu libro, ¿dónde lo pueden conseguir? En mi libro lo pueden encontrar en Amazon, los 2 y también, bueno, como tú estás en México, ¿o dónde estás? No, yo estoy aquí en Miami. Ah, en Miami. Yo estoy Okey, aquí en y en Miami. Miami, en la iglesia Alpha y Omega Church, que está en Kendall, puedes conseguirlo directamente en físico en la librería, si no en Amazon. Ah, okey, perfecto. ¿Y tú cuentas con redes sociales o no tienes redes sociales? Sí, a través del hashtag La Orfandad puedes conseguir mi contenido o con las siglas de mi nombre MGGM84. Ese es mi Instagram. Okey, perfecto. Me da mucho gusto haberte entrevistado el día de hoy. María Gabriela, qué lindas cosas estás haciendo para la humanidad. Que Dios te siga usando de gran manera para tocar vidas, porque eso es lo más importante. Todos tenemos nuestra misión aquí en la tierra, como dicen. Yo tengo la mía, que es esto, y tú tienes la tuya, que es lo que estás haciendo tan hermoso para ayudar a esos jóvenes, personas que estén quebrantadas y que sanen esa parte interior de su corazón. Te doy muchas gracias por haber estado el día de hoy conmigo. Así es que nos vemos a la próxima.